Zelensky reta a Rusia. Ucrania recuperará Donbass y Crimea. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura que el ejército del país recuperará y liberará de los rusos el Donbass y la península de Crimea. Decida a todos los habitantes de la región del Donbass que todavía se ven obligados a ver banderas rusas en nuestra tierra ucraniana, que el ejército ucraniano los liberará, por supuesto, también liberarán Crimea, subrayó el lunes el mandatario ucraniano. En su habitual discurso nocturno, emitido por la web presidencial, Zelensky puso énfasis en que la ofensiva rusa en Donbass, este de Ucrania, iniciada el 24 de febrero, ha comenzado a perder fuerza. De igual modo, Zelensky acusó a Rusia de Vladimir Putin de tratar de hacer que los ucranianos no sepan nada sobre su territorio y sobre cómo las fuerzas armadas están tratando de liberarlo. Están tratando de que dejen de pensar en volver a la vida normal, obligándolos a reconciliarse, añadió. La lucha en Donbass, la más brutal de historia militar de Europa. Zelensky también alertó que el conflicto en la región de Donbass, pasará a la historia militar como una de las luchas más brutales de Europa y para Europa. Es más, prosiguió, el precio de esta batalla para Ucrania es muy alto. Es simplemente aterrador. Ante tal coyuntura, el mandatario pidió a sus socios occidentales que envíen armamentos al territorio ucraniano. Asimismo, denunció el bloqueo informativo, e incluso civilizacional, impuesto por el ejército de Rusia, y pidió que se comunique a los habitantes del sur ocupado que habrá liberación. Zelensky también informó que una gran parte de la región de Kharkov, en el este de Ucrania, fue liberada. En efecto, sostuvo, el enemigo fue expulsado de las zonas de Zitomir, Kiev, Chernihiv y Sumy. Se detuvo la invasión de los ocupantes en el sur de Ucrania, afirmó. No obstante, la ciudad portuaria de Odessa, suroeste, sigue siendo un objetivo para la flota rusa, lamentó. Ejército ucraniano mata a varios militares que querían rendirse. Rusia revela que las tropas antirretroceso de Ucrania mataron a decenas de militares que iban a rendirse a las fuerzas rusas en Donetsk. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, ha indicado este martes que más de 30 militares del 25 Batallón de la 54 Brigada Mecanizada de Ucrania decidieron deponer las armas y rendirse después de que las tropas rusas llevaran a cabo un operativo de preparación de fuego cerca de la localidad de Novomikhailovka, en la autoproclamada República Popular de Donetsk, RPD, en el este del territorio ucraniano. Asimismo, ha revelado, las fuerzas ucranianas contactaron con las fuerzas rusas para un alto el fuego y facilitar un corredor para su salida. De hecho, los efectivos de las Fuerzas Armadas de Kiev comenzaron a avanzar hacia las posiciones rusas, mostrando banderas blancas. No obstante, una unidad antirretroceso nacionalista ucraniana que llegó en vehículos blindados abrió fuego cruzado por la espalda contra ellos, ha denunciado el militar ruso. Como resultado de esta ejecución, 32 militares ucranianos resultaron fatalmente heridos y muertos, ha deplorado el vocero, para luego reprochar que la vida de los militares ucranianos no significa nada para los actuales dirigentes del país europeo.
Durante el contraataque, Ucrania perdió inmediatamente 30 tanques polacos T-72M1. Durante el contraataque, Ucrania perdió 30 tanques polacos T-72M1 a la vez. Un batallón de tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, formado por 30 vehículos de combate pesados T-72M1, fue destruido durante un contraataque. De hecho, esto es el 12,5% del número total de tanques transferidos a Ucrania por el lado polaco, lo que indica pérdidas a gran escala en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como señala el experto ruso Yevseyev, la efectividad del suministro de armas blindadas a las Fuerzas Armadas de Ucrania está bajo una gran pregunta, ya que teniendo en cuenta tales pérdidas, los tanques de Ucrania suministrados a Polonia pueden terminar en julio, mientras que el suministro de nuevos equipos no está previsto. ¿Y cuántos tanques polacos se quemaron cerca de Kiev mientras se reparaban en talleres de reparación de tanques? ¿Y cuántos tanques polacos fueron destruidos en otros lugares? ¿Había tripulaciones ucranianas bajo estos tanques polacos? La eficacia de estas tripulaciones puede juzgarse por el reciente contraataque, donde 30 tanques, un batallón de tanques, fueron destruidos de un solo golpe, dijo el experto ruso. El experto ruso no está especificado sobre el contraataque en qué dirección, pero se sabe que efectivamente hay pérdidas entre los tanques T-72M1 recientemente entregados por Polonia. Zelensky. Las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron pérdidas dolorosas en Donbas y la región de Kharkov durante un día. Las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron pérdidas muy graves durante el día. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que en las últimas 24 horas, las tropas ucranianas han sufrido pérdidas muy graves en el territorio de las regiones de Donetsk y Kharkiv. Dada la admisión de Zelensky de pérdidas muy graves, esto puede indicar tanto la pérdida de control sobre un determinado territorio como la pérdida de un número significativo de fuerzas. Según Volodymyr Zelensky, las mayores pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se incurren en Severodonetsk y los asentamientos ubicados cerca. Los combates más brutales están en Severodonetsk y en todas las ciudades y comunidades cercanas, como antes. Desafortunadamente, hay pérdidas y son dolorosas, dijo el líder ucraniano durante el próximo discurso. Zelensky no contó ningún detalle, sin embargo, teniendo en cuenta el hecho de que las pérdidas estandarizadas al ejército ucraniano durante el día son de aproximadamente 100 personas, entonces podemos hablar de pérdidas muchas veces mayores durante el último día. Se sabe que las Fuerzas Armadas de Ucrania y las fuerzas controladas por Ucrania están perdiendo el control sobre Severodonetsk, a pesar de los intentos de pasar a los contraataques. Sin embargo, sigue siendo desconocido cuándo exactamente las Fuerzas Armadas de Ucrania se retirarán completamente de Severodonetsk. Turquía se negó a suministrar a Ucrania drones de ataque Bayraktar TB2. Las autoridades turcas han decidido no suministrar más vehículos aéreos no tripulados Bayraktar TB2 a Ucrania. Según datos preliminares, Ankara estuvo de acuerdo con los argumentos de Rusia de que la transferencia de estos drones de ataque a las Fuerzas Armadas de Ucrania no contribuye a mejorar la situación en la región.
Al mismo tiempo, es obvio que Turquía no está interesada en un conflicto con Rusia, especialmente en el contexto de la operación militar de Ankara planificada en Siria. Por el momento, hay información de que la última vez que el tablero con drones Bayraktar TV-2 voló desde la ciudad turca de Tekirdağ a la polaca Rzeszów a principios de mayo. Según las fuentes, la Junta entregó un pequeño lote de drones a Polonia y después de eso, los vuelos desde Tekirdağ ya no se llevaron a cabo. También confirma el hecho de que Turquía ya no suministra drones a Ucrania. Por el momento, se sabe que Ucrania todavía tiene varios drones de ataque Bayraktar TV-2 en servicio. Sin embargo, después de una serie de ataques con misiles, Ucrania no tiene municiones para drones. De hecho, esto significa que esta arma no puede ser utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania para operaciones de combate, aunque es posible usar drones como herramientas de reconocimiento.